10. Sonó un bocinazo que arrancó a Jake de esta historia, tan vívida como un sueño poderoso. Se dio cuenta de que seguía parado en mitad de la avenida y el semáforo había cambiado. Volvió frenéticamente la cabeza, esperando ver el Cadillac azul lanzado hacia él, pero el tipo que había tocado la bocina estaba sentado al volante de un Mustang descapotable de color amarillo y le dirigía una sonrisa. Era como si aquel día todos los habitantes de Nueva York hubieran aspirado una bocanada de gas de la felicidad. Jake saludó al hombre con un ademán y echó a correr hacia la acera de enfrente. El tipo del Mustang hizo girar el índice sobre la sien para indicar que Jake estaba chiflado. Le devolvió el saludo y se puso en marcha. Por unos instantes Jake se quedó parado en la esquina, con el rostro alzado hacia el sol de mayo, sonriendo, gozando del día. Suponía que los presos condenados a morir en la silla eléctrica debían de sentirse así cuando les anunciaban un aplazamiento de la pena. Las voces seguían calladas. La cuestión era, ¿cuál era el desfile que había distraído temporalmente su atención? ¿Era simplemente la belleza excepcional de aquella mañana de primavera? Jake no creía que fuera solo eso. No lo creía porque aquella sensación de saber se arrastraba de nuevo sobre él y se infiltraba en él. Aquella sensación se había apoderado de él 3 semanas antes, cuando se acercaba al cruce de la Quinta y la 46. Pero el 7 de mayo la sensación era de catástrofe inminente. Hoy era una sensación radiante, una impresión de bondad y expectación. Era como si blanco. Esta fue la palabra que le vino a la cabeza y resonó en su mente con clara e indiscutible propiedad. «Es el blanco», exclamó en voz alta, «la avenida del blanco». Echó a andar por la calle 54 y cuando llegó a la esquina de la segunda y la 54 entró una vez más bajo el paraguas del Catet. 11. Giró a la derecha, se detuvo, dio media vuelta y volvió sobre sus pasos hasta la esquina. Ahora tenía que bajar por la segunda avenida. Sí, eso era indiscutiblemente correcto, pero no estaba en la acera adecuada. Cuando cambió el semáforo, se apresuró a cruzar la calle y giró de nuevo a la derecha. Aquella impresión, aquella sensación de blancura, armonía era cada vez más fuerte. Se sintió medio loco de alegría y alivio. Todo se arreglaría. Esta vez no había ningún error. Estaba seguro de que pronto empezaría a ver gente a la que reconocería, como había reconocido a la señora gorda y al vendedor de pretzels, que harían cosas que él recordaría por anticipado. En vez de eso, llegó a la librería. 12. El restaurante de la mente, rezaba el rótulo pintado en el escaparate. Jake se acercó a la puerta, donde había una pizarra colgada semejante a las que se veían en las paredes de restaurantes y casas de comidas. Menú del día. De Florida, John D. McDonald a la parrilla. En tela, 3 por $2,50. En rústica, 9 por $5. De Mississippi, William Faulkner, salteado, en tela al precio marcado. En rústica, ediciones antiguas a 75 centavos. De California, Raymond Chandler, hervido, en tela al precio marcado. En rústica, 7 por $5. Alimente su necesidad de leer. Jake entró, a sabiendas de que por primera vez en 3 semanas había abierto una puerta sin tener la loca esperanza de encontrar un mundo distinto al otro lado. Una campanilla tintineó sobre su cabeza. Le asaltó el olor suave y picante de los libros viejos, y en cierto modo ese olor fue como llegar a casa.
La analogía con un restaurante se mantenía en el interior. Aunque las paredes estaban recubiertas con estantes llenos de libros, una especie de mostrador partía en dos el local. Al lado de Jake había unas cuantas mesitas con sillas malt shop de respaldo metálico. Cada una de las mesas estaban preparadas con los platos del día, novelas de Travis McGee, con John D. MacDonald, novelas de Philip Marlowe, por Raymond Chandler, novelas de Snobs, por William Faulkner. En la mesa de Faulkner, un letrero pequeño anunciaba: «Tenemos disponibles algunas primeras ediciones. Sírvase preguntar». Otro letrero, en el mostrador, decía sencillamente: «Lea». Era justamente lo que estaban haciendo un par de clientes. Tomaban café y leían, sentados ante el mostrador. Jake pensó que esta era sin lugar a dudas la mejor librería que había visto. La cuestión era, ¿por qué estaba allí? ¿Era por azar o tenía algo que ver con aquella suave e insistente sensación de estar siguiendo una pista, una especie de haz de fuerzas que habían dejado para que él las encontrara? Miró de soslayo los libros expuestos sobre una mesita a su izquierda y supo la respuesta. 13. Eran libros infantiles. En la mesa no había mucho sitio, de modo que solo eran una docena, más o menos. Alicia en el País de las Maravillas, El Hobbit, Tom Sawyer, cosas así. A Jake le llamó la atención un libro de cuentos obviamente dirigido a niños muy pequeños. En la portada, de un verde brillante, se veía una locomotora antropomorfa resoplando cuesta arriba. Sus guardarraíles, que era de un rosa vivo, exhibía una alegre sonrisa, y el faro delantero era un ojo jovial que parecía invitar a Jake a pasar al interior y leer toda la historia. Charlie el Chuchú, proclamaba el título, relato e ilustraciones por Beryl Evans. La mente de Jake regresó de un salto a su redacción final, con la foto del tren Amtrak en la primera página y las palabras Chuchú escrita una y otra vez en el interior. Se apoderó del libro y lo sujetó con fuerza, como si pudiera echarse a volar si aflojaba su presa. Y al contemplar la portada, Jake descubrió que no se fiaba de la sonrisa de Charlie el Chuchú. «Pareces contento, pero creo que esa es solo la máscara que te pones», pensó. «No creo que estés nada contento, y tampoco creo que realmente te llames Charlie». Eran pensamientos locos, indudablemente locos, pero no daban la sensación de ser locos, daban la sensación de ser atinados, daban la sensación de ser ciertos. Justo al lado del lugar donde había estado Charlie el Chuchú, vio un maltratado volumen en rústica. La cubierta estaba rasgada y alguien le había arreglado con cinta adhesiva, ahora amarillenta por el paso del tiempo. La ilustración de la portada representaba a un chico y una chica con expresión intrigada y un bosque de signos de interrogación sobre sus cabezas. El libro se titulaba «Adivina adivinanza». Enigmas y acertijos para todas las edades. No se hacía constar el nombre del autor. Jake se guardó Charlie el Chuchú debajo del brazo y cogió el libro de adivinanzas. Lo abrió al azar y leyó esto. ¿Cuándo una puerta no es una puerta? Cuando es una jarra, farfulló Jake. Notó que le brotaban gotas de sudor en la frente, los brazos, por todo el cuerpo. Cuando era una jarra. ¿Has encontrado alguna cosa, hijo?, inquirió una voz comedida. Jake se volvió y vio a un tipo grueso enfundado en una camisa blanca de cuello abierto, que lo miraba desde el otro extremo del mostrador. Tenía las manos metidas en los bolsillos de unos viejos pantalones de gabardina. Unas gafas para leer de cerca reposaban sobre la brillante cúpula de su calva. «Sí», respondió Jake febrilmente, «estos dos,
¿Están en venta? Todo lo que ves aquí está en venta, dijo el gordo. Hasta el edificio estaría en venta si fuera mío, pero por desgracia solo lo tengo alquilado. Extendió la mano hacia los libros y Jake tuvo un momento de vacilación. Luego, de mala gana, se los entregó. Una parte de él temía que el tipo gordo huyera con ellos, y si lo hacía, si daba la menor señal de intentarlo, Jake pensaba lanzarse hacia sus pies, arribarlo, arrancarle los libros de las manos y salir zumbando. Necesitaba aquellos libros. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí, dijo el gordo. A propósito, me llamo Torre. Calvin Torre. Le ofreció la mano. Jake abrió mucho los ojos y retrocedió un paso sin darse cuenta. ¿Cómo? El gordo lo contempló con cierto interés. Calvin Torre. ¿Cuál de estas palabras es soez en tu idioma o vagabundo ivóreo? ¿Qué? Quiero decir que parece que alguien te haya dado un buen susto, muchacho. Lo siento. Estrechó la mano grande y suave del señor Torre, deseando que cambiara de tema. La verdad era que el nombre le había dado un escalofrío, pero no sabía por qué. Yo me llamo Jake Chambers. Calvin Torre le sacudió la mano. Buen nombre, colega. Suena como el del héroe solitario de una novela del oeste. El tipo que se presenta a Blackford, Arizona, limpia la ciudad y sigue su camino. Algo de Wayne de Overholser, quizá. Salvo que tú no pareces un solitario, Jake. Pareces alguien que ha llegado a la conclusión de que hace un día demasiado hermoso para pasarlo en la escuela. Oh, no. Terminamos el viernes pasado. Torres sonrió. Sí, claro, naturalmente. Y ahora te has encaprichado de estos dos libros, ¿eh? Es curioso, las cosas de que se encapricha la gente. Tú mismo, por ejemplo, te había tomado por un seguidor de Robert Hallward en busca de una de aquellas bonitas ediciones antiguas de Donald M. Grant, las que llevaban ilustraciones de Roy Krenkel. Espadas ensangrentadas, músculos poderosos y Conan el bárbaro abriéndose paso a mandobles por entre las sordas estigias. Eso suena muy bien, de verdad. Estos libros son para mi hermano pequeño. La semana que viene va a ser su cumpleaños. Calvin Torre utilizó el pulgar para bajarse las gafas hasta el puente de la nariz y examinó a Jake con más detenimiento. ¿En serio? A mí me pareces un hijo único si he visto alguno en mi vida disfrutando de una escapada mientras la señorita Mayo, envuelta en su vestido verde, tiembla en los límites de la nemorosa cañada de junio. ¿Cómo ha dicho? Da lo mismo. La primavera siempre me pone de un humor a lo William Cowper. La gente es rara pero interesante, Tex. ¿Estoy en lo cierto? Supongo que sí, respondió Jake con cautela. Aún no había decidido si aquel curioso hombretón le gustaba o no. Uno de los lectores del mostrador giró sobre su taburete. Tenía una taza de café en una mano y un manoseado ejemplar de La peste en la otra. Deja de meterte con el chico y véndele esos libros. Cal, le urgió, si te das prisa podemos terminar la partida de ajedrez antes de que se acabe el mundo. La prisa es la antítesis de mi naturaleza, replicó Cal, pero abrió Charlie el chuchú y consultó el precio escrito a lápiz en la guarda. Un libro bastante corriente, pero este ejemplar se encuentra en un estado desusamente bueno. Los niños suelen hacer trizas los libros que les gustan. Deberían pedir $12 por él. Maldito ladrón, gruñó el hombre que leía La peste, y el otro lector se echó a reír. Calvin Torre no les hizo ningún caso. Pero no soy capaz de cobrarte esa suma en un día como hoy. 7 pavos y es tuyo. Más impuestos, naturalmente. El libro de adivinanzas puedes llevártelo gratis. Considéralo mi regalo para un muchacho lo bastante listo como para ensillar y largarse hacia los territorios en el último auténtico día de limpieza.
Jake sacó la cartera y la abrió con nerviosismo, temeroso de haber salido de casa con solo $3 o $4. Pero estaba de suerte. Llevaba un billete de $5 y 3 de 1. Le tendió el dinero al de la torre, que plegó los billetes y se los guardó despreocupadamente en un bolsillo antes de sacar el cambio del otro. No corras tanto, Jake. Ahora que estás aquí, acércate al mostrador y sírvete una taza de café. Tus ojos contemplarán con asombro cómo hago añicos la fosilizada defensa de Kiev de Aaron Depenu. Eso querrías tú, señaló el hombre que leía La peste. Aaron Depenu, seguramente. Me gustaría, pero no puedo. Yo tengo que ir a un sitio. Muy bien, siempre que no sea la escuela. Jake esbozó una sonrisa. No, a la escuela no. Por ahí acecha la locura. Torres se rió con ganas y volvió a subirse las gafas a lo alto del cráneo. No está mal, no está nada mal. Quizá la joven generación no acabe yéndose al infierno. ¿Tú qué opinas, Aaron? Seguro que van de cabeza al infierno, respondió Aaron. Este chico solo es la excepción que confirma la regla. A lo mejor. No le hagas caso a este viejo cínico, le aconsejó Calvin Torre. Sigue tu camino, oh vagabundo ibóreo. Ojalá volviera a tener 10 u 11 años con un día con delante por mí. Gracias por los libros, dijo Jake. No se merecen, para eso estamos aquí. Vuelve algún día. Me gustaría. Bien, ya sabes dónde estamos. Sí, pensó Jake, y ojalá supiera dónde estoy yo. 14. Se detuvo justo ante la puerta de la tienda y abrió de nuevo el libro de adivinanzas, esta vez por la primera página, donde había una breve introducción sin firma. Las adivinanzas son seguramente el más antiguo de todos los juegos que aún se siguen practicando en nuestros días, comenzaba. Los dioses y las diosas de la mitología griega desafiaban con adivinanzas y a la antigua Roma se las utilizaba como instrumentos de enseñanza. La Biblia contiene algunas buenas adivinanzas. Una de las más conocidas es la que propuso Sansón el día en que se casó con Dalila. De lo que comía se hizo carne, y de lo fuerte se hizo dulzura. Sansón planteó esta adivinanza a diversos jóvenes que asistían a su boda, en la seguridad de que no lograrían dar con la solución. Pero los jóvenes se llevaron aparte a Dalila y ella les reveló la respuesta. Sansón montó en cólera e hizo que los jóvenes fueran condenados a muerte por tramposos. Como puede verse, en tiempos antiguos las adivinanzas se tomaban mucho más en serio que en la actualidad. A propósito, la respuesta a la adivinanza de Sansón, como a todas las demás, puede hallarse al final del libro en la sección de soluciones. Solo le pedimos que dé una oportunidad justa a cada enigma antes de consultar la respuesta. Jake buscó el final del libro, aunque ya sospechaba lo que encontraría. Detrás de la página que figuraba la palabra soluciones no había más que unos pocos fragmentos rasgados y la contraportada. Alguien había arrancado todas las soluciones. Permaneció unos instantes inmóvil, pensando. Luego, siguiendo un impulso que no daba en absoluto la sensación de ser un impulso, volvió a entrar en el restaurante de la mente. Calvin Torre alzó la mirada del tablero de ajedrez. ¿Has cambiado de opinión respecto a esa taza de café, oh vagabundo ibóreo? No, quería preguntarle si conoce la respuesta a una adivinanza. Dispara, le invitó Torre, y adelantó un peón. La propuso Sansón, el forzudo de la Biblia, ¿sabe? Dice así. De lo que comía se hizo carne, intervino Aaron Depenu, haciendo girar otra vez el taburete para mirar a Jake. Y de lo fuerte se hizo dulzura. ¿Te refieres a esa? Sí, a esa, respondió Jake. ¿Cómo lo has sabido? Bueno, ya llevo algún tiempo en circulación. Escucha esto.
echó la cabeza hacia atrás y empezó a cantar con voz potente y melodiosa. Sansón y un león se trabaron en combate, y Sansón se montó en el lomo del león. Sabéis que los leones matan hombres con sus garras, pero Sansón le aferró las mandíbulas con sus manos y cabalgó aquel león hasta que la bestia cayó muerta y las abejas hicieron miel en la cabeza del león. Aarón hizo un guiño y se echó a reír al ver la expresión sorprendida de Jake. ¿Responde eso a tu pregunta, amigo? Jake estaba boquiabierto. Caramba, qué canción más bonita. ¿Dónde la ha aprendido? Oh, Aarón se las sabe todas, intervino Torre. Ya rondaba por la calle Bleecker mucho antes que Bob Dylan supiera sacarle algo más que un simple sol a su Horner. Al menos eso dice él. Es un viejo canto espiritual, le explicó Aarón a Jake y se volvió hacia Torre. A propósito, gordito, ¿estás en jaque? No por mucho tiempo, replicó Torre, y desplazó un alfil. Aarón se lo comió sin pérdida de tiempo. Torre masculló algo entre dientes. A Jake le sonó sospechosamente parecido a hijo puta. O sea que la respuesta es un león, dijo Jake. Aarón sacudió la cabeza. Eso es solo la mitad de la respuesta. La adivinanza de Sansón es doble, amigo mío. La otra mitad de la respuesta es la miel. ¿Lo captas? Sí, creo que sí. Muy bien, ahora prueba con esta. Aarón cerró los ojos durante un instante y recitó: ¿Qué puede correr pero que nunca anda? Tiene boca pero nunca habla. Tiene lecho pero nunca duerme, y tiene cabecera, pero no cabeza. Sábelo todo, gruñó Torre, dirigiéndose a Aarón. Jake reflexionó un rato y al fin meneó la cabeza. Habría podido seguir pensándoselo. Este asunto de las adivinanzas le parecía fascinante y encantador, pero tenía la intensa sensación de que debía seguir su camino, que aquella mañana tenía otros asuntos que atender en la segunda avenida. Me rindo. No, de ninguna manera, protestó Aarón. Eso es lo que se hace con las adivinanzas modernas, pero una auténtica adivinanza no es solo un juego, chico, es un enigma. Sigue dándole vueltas en la cabeza. Si no puedes resolverla, que te sirva de excusa para venir otro día. Y si necesitas más excusas, mi amigo el gordito preparará un café bastante bueno. De acuerdo, dijo Jake. Gracias, así lo haré. Pero cuando se iba le invadió una total certidumbre. Nunca más volvería a entrar en ese restaurante de la mente. 15. Jake bajó a paso lento por la segunda avenida, sosteniendo sus recientes adquisiciones en la mano izquierda. Al principio intentaba pensar en la adivinanza. ¿Qué es lo que tiene lecho pero nunca duerme? Pero poco a poco la cuestión fue expulsada de su mente por una creciente sensación. Le parecía tener los sentidos más agudos que nunca en su vida. Veía millones de chispas coruscantes en la acera. Olía un millón de aromas mezclados en cada bocanada de aire que aspiraba y creía oír otros sonidos, sonidos secretos, en cada uno de los sonidos que oía. Se preguntó si sería eso lo que experimentaban los perros justo antes de una tempestad o un terremoto, y se sintió casi seguro de que sí lo era. Sin embargo, seguía creciendo la sensación de que el acontecimiento inminente no era malo, sino bueno, y que equilibraría la cosa terrible que le había ocurrido 3 semanas antes. Y entonces, al acercarse el lugar donde iba a fijarse el rumbo, el conocimiento anticipado volvió a caer de nuevo sobre él.
Un vagabundo va a pedirme dinero y le daré el cambio que me ha dado el señor Torre. Y hay una tienda de discos. Tiene la puerta abierta para que corra al aire, y cuando pase por delante oiré una canción de los Stones y me veré reflejado en un montón de espejos. En la segunda avenida la circulación aún era fluida. Los taxis hacían sonar las bocinas y serpenteaban entre los camiones y los coches más lentos. El sol de primavera centelleaba en sus parabrisas y sus vistosas carrocerías amarillas. Mientras esperaba que cambiara un semáforo, Jake vio al vagabundo al otro lado del cruce de la segunda con la 52. Estaba sentado con la espalda apoyada contra la pared de ladrillo de un pequeño restaurante, y cuando Jake se acercó más, vio que el restaurante se llamaba Chiu Chiu Mama. Chuchu, pensó Jake, y es la verdad. ¿Tienes algo suelto?, le interpeló el vagabundo con voz cansada, y Jake le echó el cambio de la librería sobre el regazo sin volver siquiera la cabeza. En aquel momento empezó a oír a los Rolling Stones, justo como estaba previsto. Al pasar ante la tienda advirtió, también sin sorpresa, que se llamaba Discos Torre de Poder. Por lo visto aquel día las torres se vendían baratas. Jake siguió andando, dejando atrás las señales de tráfico que parecían flotar en una bruma de ensueño. Entre la 49 y la 48 pasó ante una tienda llamada Tus Reflejos. Volvió la cabeza y divisó una docena de Jakes en los espejos, como ya sabía que iba a suceder. Una docena de chicos demasiado pequeños para su edad, una docena de chicos vestidos con elegante ropa escolar, americana azul, marino, camisa blanca, corbata granate, pantalones grises. La Piper School no tenía un uniforme oficial, pero aquello era lo más que se acercaba al no oficial. Ahora Piper le parecía algo muy antiguo y remoto. De súbito Jake supo a dónde se dirigía. Este conocimiento brotó en su mente como dulce y refrescante agua de un manantial subterráneo. Es una charcutería, pensó, o al menos lo parece. En realidad es otra cosa, un portal a otro mundo. El mundo, su mundo, el mundo adecuado. Se echó a correr mirando ante sí con anhelo. El semáforo de la 47 estaba rojo, pero saltó del bordillo sin hacerle caso y aceleró ágilmente entre las anchas líneas blancas del paso de peatones sin dirigir más que una mirada superficial a la izquierda. Una furgoneta de una empresa de fontanería frenó en seco con un chirrido de neumáticos mientras Jake pasaba como un rayo ante ella. «¡Oye! ¿Qué te has creído?», le gritó el conductor, pero Jake no le prestó atención. «Solo una manzana más». Se lanzó a toda velocidad. La corbata aleteaba sobre su hombro izquierdo. El cabello se le había apartado de la frente. Los mocasines de la escuela martilleaban la acera. No hacía más caso de las miradas que le dirigían los transeúntes, algunas divertidas, otras sencillamente curiosas, que del que le había hecho el grito indignado del conductor de la furgoneta. Allí en la esquina, al lado de la papelería. Se le cruzó un transportista de la UPS vestido con un mono marrón oscuro que empujaba un carretón cargado de paquetes. Jake lo salvó limpiamente como si estuviera practicando un salto de longitud, con los brazos hacia arriba. Los faldones de la camisa se le salieron de la cintura y le asomaron por debajo de la americana azul. Al caer estuvo a punto de chocar con un cochecito de niño empujado por una joven puertorriqueña. Jake esquivó el cochecito como un jugador de fútbol norteamericano que ha detectado un hueco en la línea del equipo contrario y corre hacia la gloria. «¿Dónde está el incendio, guapo?», le preguntó la joven, pero Jake tampoco le hizo caso. Pasó ante la papelería con su escaparate lleno de plumas, agendas y calculadoras. «La puerta», pensaba, embargado por el éxtasis. «Voy a verla. ¿Y me detendré ahí?». «De ninguna manera, José.
La cruzaré de cabeza y si está cerrada la echaré abajo con... Entonces se dio cuenta de que estaba en la esquina de la segunda y la 46 y, después de todo, se detuvo. De hecho, derrapó sobre los tacones de sus mocasines hasta quedar parado. Permaneció inmóvil en mitad de la acera, con los puños apretados, jadeando ruidosamente y el cabello caído de nuevo sobre la frente en mechones sudorosos. «No», exclamó, con una especie de gemido, «no». Pero su casi histérica negativa no afectó a lo que veía, que era absolutamente nada. No había nada que ver, excepto una corta valla de tablones que encerraba un solar cubierto de hierbajos y desechos. El edificio que antes se alzaba allí había sido derribado. 16. Jake permaneció ante la valla sin moverse durante casi 2 minutos, contemplando el solar con ojos apagados. Una comisura de su boca se contraía espasmódicamente. Sintió que su esperanza, su certeza absoluta, se desvanecía poco a poco. La sensación que la reemplazaba era la desesperación más profunda y amarga que jamás había conocido. Otra falsa alarma, pensó, cuando la conmoción hubo disminuido lo suficiente como para permitirle pensar de nuevo. Otra falsa alarma, otro callejón sin salida, otro pozo seco. Ahora volverán a empezar las voces y creo que entonces me pondré a gritar. Y me parecerá bien, porque estoy harto de resistir todo esto. Estoy harto de volverme loco. Si lo que pasa es que me estoy volviendo loco, solo quiero darme prisa y acabar lo loco de una vez para que me lleven al hospital y me den algo que me deje cao. Me rindo. Hasta aquí hemos llegado. No puedo más. Pero las voces no regresaron, al menos aún, y cuando Jake empezó a pensar en lo que veía, se dio cuenta de que el solar no estaba completamente vacío. En mitad del terreno herboso y sembrado de basura se alzaba un cartel. Construcciones Miles y Fincas Sombra, S.A. Siguen remodelando el rostro de Manhattan. Próxima construcción en este solar. Apartamentos de lujo Turtle Bay. ¿Próxima construcción? Quizá, pero Jake tenía sus dudas. El cartel parecía a punto de desprenderse y las letras estaban descoloridas. Al menos un artista de la pintada, Vango Snank, según su firma, había dejado su marca en brillante pintura azul sobre el dibujo de los apartamentos de lujo Turtle Bay. Jake se preguntó si el proyecto se había aplazado o si flotaba vientre arriba. Recordó que hacía menos de 2 semanas había oído que a su padre hablar por teléfono con su asesor financiero para ordenarle a voz en grito que se abstuviera de seguir invirtiendo en edificios de apartamentos. «Me importan un bledo las ventajas fiscales», le había indicado casi en un alarido. Según la experiencia de Jake, este era el tono de voz que utilizaba normalmente su padre para discutir asuntos de negocios. Quizá la cocaína que guardaba en el cajón del escritorio tuviera algo que ver con ello. Si han de regalar un puñetero televisor para que vayas a echar un vistazo a unos planos, es que algo anda mal. La valla que rodeaba el solar le llegaba a Jake a la altura de la barbilla y estaba empapelada de anuncios. Olivia Newton-John en la Radio City, un conjunto llamado G. Gordon Liddy y los Grots en un club de East Village, una película titulada La guerra de los zombies que se había estrenado y había desaparecido de la cartelera a principios de aquella primavera. Había varios avisos de «prohibido el paso», clavados a intervalos, pero casi todos habían sido cubiertos por anunciantes emprendedores. Un poco más lejos, alguien había hecho otra pintada con spray sobre la valla, esta vez en lo que sin duda había sido antes un rojo vivo, que al desteñirse había quedado
en el rosa crepuscular de las rosas de finales del verano. Jake susurró las palabras en voz baja, fascinado y con los ojos muy abiertos. Mira la tortuga de enorme amplitud. Sobre su caparazón sostiene la tierra. Si quieres correr y jugar, ven hoy mismo por el haz.